Esta semana, desde la Palabra de Dios, en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde Él estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Terminamos pues hoy este capítulo 6, que llamamos el capítulo eucarístico de San Juan, en donde habría muchísimos elementos para reflexionar. En general, todo Juan tiene una profundidad verdaderamente asombrosa. Sin embargo, he propuesto para ustedes durante este ciclo ir caminando en la línea de la fe. Todas las reflexiones que hemos hecho desde que iniciamos hace 4 domingos con aquel milagro eucarístico, aquel milagro del pan, ¿verdad? Del pan que comieron hasta saciarse, hasta ahora venimos viendo un elemento continuo, un elemento constante, que es el tema de la fe. La poca fe de los apóstoles en creer que se podía darles de comer con tan poco pan y tan pocos peces, la poca fe de los apóstoles al cruzar el lago, la fe de los judíos que no creen que Él realmente sea el Mesías. En fin, vamos siguiendo una línea de fe que en la semana pasada, los primeros versículos que leí a partir del versículo 50, Jesús va a extrapolar esto al máximo. O sea, la fe va a tocar los linderos más profundos, a tal punto que para los judíos esto es inadmisible. Ustedes imagínense que en la lengua hebrea el verbo comer se puede usar, tiene 2 formas de decirse. Uno de ellos que conocemos bien es phagein, el verbo phagein, que es comer, ¿verdad? De ahí la palabra antropófago.
Pero hay otra palabra que es trogon, ¿verdad? Que es el acto propio de masticar y deglutir, es decir, el acto propio de comerse algo. El tema de phagein es usado en otros pasajes, tanto en Apocalipsis como en Ezequiel, para hablar de un pan, de un rollo que se come el profeta y que dice que en la boca le sabe como miel, pero le amargan las entrañas. Está hablando de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es bonita mientras la predicamos, pero a la hora que la hacemos vida la cosa cambia, ¿no? San Juan, no sabemos exactamente qué verbo hay utilizado o cómo exista, porque no conozco yo bien el hebreo, si exista esta diferencia también entre la palabra comer simplemente y el acto propio de masticar y tragar. Sin embargo, Juan, que escribe al final del siglo, quiere profundizar en cuál fue el sentido propio que Jesús le quiso dar a este elemento. Y por eso cambia el verbo y viene usando el verbo phagein y ahora lo cambia al verbo trogon. A partir del 54, el verbo comer ahora es trogon. Esto, imagínense el impacto profundo, tremendo, que debe de haber causado en toda la gente que lo escuchaba. O sea, prácticamente los está invitando a la antropofagia, ¿sí? Comerse su carne, es decir, comer la carne, comerse a un ser humano, pues. Y el que no se lo coma a él, el que no coma su carne y no beba de su sangre, que solamente lo hacían las tribus más paganas y más detestables entre los paganos, y el que no haga esto ya no puede seguir con él, no va a tener vida. Imagínense el impacto. O sea, piensen que yo se los dijera a ustedes, ¿verdad? Pues dirían, ahora sí el padre perdió totalmente la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo quiere que vayamos, le demos una mordida, no? Bueno, fue tal el impacto que, pues, dice el texto, que es el texto propio de este día, que los discípulos, muchos de ellos, dejaron de seguirlo. Porque decían, qué dura es esta doctrina, o sea, esto que está diciendo él es inadmisible, dice más concretamente en el texto griego, dice, es inadmisible, no la podemos admitir, no va con lo que hemos aprendido, así que lo abandonaron, ¿sí? Es decir, ya Jesús había dicho anteriormente, la semana anterior al texto de la semana pasada, ya había dicho, mis palabras son palabras de vida. O sea, era una invitación a creer en su palabra. Y ahora su palabra se extrapola, ahora su palabra llega a los límites. Su palabra dice que hay que comer su carne. ¿Creeremos esto? Y Jesús, les digo, en el texto que leemos hoy, habla de la fe. Dice, porque Jesús sabía quién creía y quién no creía, quién le creía a él. Ellos habían visto cómo con una sola palabra, ¿verdad?, era capaz de hacer cualquier cosa, de calmar una tempestad. Cállate, enmudece. Habían visto ya resucitar muertos, habían visto pararse paralíticos, habían visto que efectivamente la palabra de Jesús tenía un poder extraordinario. Y poco a poco, la idea, si recuerdan, que hemos venido tratando durante todo este ciclo, el tema de la palabra, de creerle a la palabra de Dios. Palabras que a veces nos suenan completamente ilógicas e irracionales como estas, y sin embargo hay que creerlas, como también tendríamos que creer todas las palabras que nos parecen incompatibles más en nuestro mundo, de los capítulos 5, 6 y 7, particularmente del 6, pero también del 5. Si te pegan en una mejilla, no te defiendas. No, ¿cómo? Bienaventurados, así empieza el discurso, ¿no es cierto? El discurso del capítulo 5 de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres. ¿Y qué diríamos nosotros en nuestro tiempo? No,
Bienaventurados los ricos, eso no les falta nada. Bienaventurados los que lloran, no, bienaventurados los que se la pasan felices. Y así como esa encontraríamos muchísimas palabras como esta, en donde se contraponen a lo que nuestro razonamiento humano natural nos dice. No puedo comer carne de un ser humano. En la cultura que tenemos no lo podemos hacer. Y Jesús nos invita a ello. Y ahí es en donde viene la gran prueba. ¿Crees o no le crees a Cristo? Eso se extiende, hermanos, a todo lo que hemos venido predicando durante todo este ciclo y a todo lo que contiene este libro. ¿Crees o no crees? ¿Le crees a Cristo o no le crees a Cristo? ¿Le crees que te van a perseguir si eres un cristiano auténtico? ¿Le crees en el capítulo 15 que Él es la vid y que tú eres uno de sus sarmientos y que no te puedes despegar de Él porque mueres? ¿Hasta dónde creemos, hermanos? ¿Cuál es el límite de la fe? Y por eso les decía, si recordarán, hace 2 semanas les decía, la próxima semana que no veremos el Evangelio del día, les decía, Jesús va a empujar a que la gente o le cree o no le cree. Porque lo que les va a decir, ahora sí, les va a sonar totalmente ilógico, inverosímil, invivible. Y hay que dar un salto muy grande como el que da Pedro hoy. Señor, pienso que pudiéramos completar el texto diciendo, Señor, la verdad, no entendemos esto que nos has dicho, pero tus palabras son palabras de vida. Y si tú nos dices que para poder tener vida y para poder llegar a la eternidad, necesitamos darte una mordida y arrancarte un pedazo, lo vamos a hacer. Jesús no avanza en el misterio, se fijan, no les dice el cómo va a hacer esto, les dice el qué. Hay que comer su cuerpo y beber su sangre. Dice claramente en el versículo 53. Fíjense aquí, porque es una aseveración total. Dice, ciertamente, ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Y esta es la razón, hermanos, por la que hay tantos muertos deambulando en la calle. Son muertos de gracia. Viven en la oscuridad de su corazón, viven en la oscuridad del pecado, no tienen vida. La vida de la gracia se alimenta abundantemente, naturalmente y casi podría decir esencialmente de la Eucaristía. Quien se empieza a alejar de la Eucaristía empieza a perder contacto con Dios. Empieza a dejar de alimentarse como si dejamos de alimentar con los nutrientes principales a nuestro cuerpo. Hoy hay muchas dietas en las que nos privamos de muchas cosas. Y quizás algunos hemos tenido la experiencia de hacer algunas de estas experiencias que nos dicen privándonos de cosas que luego nos llevan pues a la debilidad, incluso a enfermedades, porque dejamos de alimentar con el nutriente adecuado al cuerpo. ¿La oración alimenta? Sí, claro, como el pan, pero necesito la carne, necesito la proteína. Me alimento de la caridad, claro, por supuesto, aunque la caridad esencialmente es un fruto de la gracia. Necesito la Eucaristía.
Por eso fíjense que entre los hermanos separados que viven incluso unas vidas de mucha santidad, muchos de ellos, no llegan a tener esas obras profundas de caridad, no llegan a vivir esta relación profunda con Dios porque les falta la Eucaristía. Ciertamente en la salvación intervienen muchísimas más cosas, ¿verdad?, que son misteriosas, como tantas cosas que les decía, dice el Señor, ¿verdad? El amigo está clavado con él en la cruz. Ladrón, malioso, quién sabe qué tantas cosas habrá hecho el malhechor que está clavado con él en la cruz. Y le dice: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. ¿Y qué le dice? Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el reino. Dicen, entre broma y broma, dicen, era tan buen ladrón que le robó la salvación al Señor, ahí en la cruz. Ahí le robó la salvación. La salvación, hermanos, sí es algo fundamental en nuestra vida, porque perdernos de la eternidad, pues no, ¿verdad? Pero, ¿y qué de nuestra vida, hermanos? De la vida con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus vecinos, con la sociedad. Esta vida es la que necesita la Eucaristía. Esta vida es la que necesita la gracia. Esta vida es la que hace que el hombre pueda ser realmente pleno. Y en este sentido, dejando un poquito este tema de la fe que venimos arrastrando por el camino en este ciclo, aplicándolo ahora a la fe, creo que la mayoría, yo he visto en esta parroquia, gracias a que tenemos pues la ayuda de algunos sacerdotes que ayudan a confesar antes de misa, especialmente los domingos, veo a mucha gente comulgar y me da mucho gusto. Pero, ¿qué hay en tu corazón cuando te acercas? ¿Qué crees? ¿Qué es la hostia? ¿Crees realmente que es Jesús, el Hijo de Dios? Hay mucha gente hoy que por todo lo que se dice en redes, también por sacerdotes que a veces ahí no explican bien o qué sé yo, ¿verdad? No quiero hablar de esto, pero hay gente que se acerca no en un estado de gracia, que se le hace fácil. Me he encontrado en el sacramento de la reconciliación mucha gente que dice que le han dicho, ¿verdad? Vayan ustedes a saber si se lo inventa o no, que puede uno comulgar y después confesarse. Eso es incorrecto. Es como si dijéramos, puedes jugar con lodo, propio de los niños que nos gusta hacer pastelitos y demás, y las manos ahí andamos por el piso. Luego vente a comer y después de comer te lavas las manos. Papás, ¿ustedes lo harían? O primero lávate las manos. A veces hasta nos mandaban a bañar, ¿verdad? Veníamos tan sucios que había que bañarse. Primero te lavas y luego comes. Igual aquí. San Pablo es bien drástico, muy puntual. Capítulo 11 de su primera carta a los Corintios. Quien se acerca a comer el cuerpo y la sangre de Cristo en un estado indigno, se come su propia condenación. Dice Santo Tomás, un alimento que da vida se convierte ahora en un alimento que da muerte. Pues yo les digo, es que era el velorio de mi papá, era la misa, y yo me sentí con ganas de comulgar. Digo, aguas, esto no es de ganas. Esto no es de ganas. Hace muchos años empezaba yo mi vida sacerdotal y tuve la experiencia, me invitaron
a conocer Tierra Santa. Y llegamos un sábado por la tarde y el domingo estábamos en Jerusalén. Todavía no empezaba el tour. Los amigos con los que fuimos eran 2 parejas y otro sacerdote y yo. Pues fuimos a misa, ¿verdad? Domingo, día de ir a misa. La misa, obviamente, pues era en hebreo. Pero, pues bueno, dijimos, nos acercamos, escuchamos la palabra, traíamos nuestros libritos de misa, fuimos siguiendo ahí más o menos cómo se iba desarrollando. Y llegó el momento de la comunión. Y pues nosotros, obviamente, ataviados como turistas, ¿verdad? No íbamos en pantalón corto ni nada, pero se nota que no somos de ahí, ¿verdad? Y entonces, pues nos estábamos acercando hacia la fila para comulgar y la comunidad nos retiraba. No, hasta que finalmente varios dijeron, no. No nos dejaron comulgar. No nos dejaron comulgar, porque no nos conocen. Pensaron que turistas podemos ser musulmanes o podemos ser de cualquier religión o sin religión, simplemente pues ven que todos están pasando y pues también pasan, ¿verdad? No. O sea, entienden que esto que vamos a recibir es sagrado, es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Y por eso el sacerdote o el ministro lo levanta para que tú hagas un acto de fe. El cuerpo de Cristo, es decir, ¿crees realmente que esto es el cuerpo de Cristo? Y nosotros debemos responder, ¿sí creemos? Debemos de responder, amén. Es decir, sí creo, amén. Sí es, no lo veo, pero creo que Él es verdaderamente Jesús, que se me da en alimento para que yo lo coma. Hemos confundido esto con todo esto que hoy ha salido acerca de si en la boca o en la mano, en el cómo. Ese cómo no tiene que ver con la exterioridad, hermanos. Durante 9 siglos la Iglesia lo recibió en la mano y durante los primeros siglos el pan no era de ese tamaño, no era una pequeña hostia ya perfilada y todo, no, era un pan sin levadura, es decir, es una galleta dura. Hagan ustedes la prueba en su casa, mezclen simplemente agua y harina. Y vean qué pasa, lo meten a hornear y vean qué pasa. Si se lo quieren comer, háganla muy delgadita, porque si no, no la van a poder morder. Y si lo dejan pasar más tiempo, menos. Ese es el pan ácimo, es un pan duro, es un pan sin levadura. Lo partían y lo daban. Y ahora inventan de que es un sacrilegio recibirlo en la mano, que porque la Virgen dice, ¿dónde dice? Y aunque lo dijera la Virgen, tendría que estar en la Biblia, porque ella no puede decir nada que no esté aquí. Y Jesús dijo, tomen y coman. En la última cena dijo, tomen y coman. ¿Y qué hizo? Lo partió y se los dio. Y ellos fueron partiendo el pan y comiéndoselo. Y así se hizo durante muchos siglos, al menos los primeros 4. Así se hacía en las casas, antes de que se empezaran a construir en el siglo III las primeras iglesias. Así se hacía. Nada más que la diferencia no era si lo recibían en la mano o en la boca, era el que entendían a quién recibían, el que se daban cuenta de que iban a comer el pan que da la vida. Decía un santo de la Edad Media,
denme 3 eternidades antes de comulgar. Una, para prepararme adecuadamente, para hacerme consciente de lo que voy a hacer. 2, otra eternidad para poder disfrutarlo cuando lo como. Y otra tercera eternidad para darle gracias a Dios por haberme dejado comer de un pan que ni siquiera los ángeles pueden comer, porque no son materiales los ángeles. Nos fijamos a veces en un cómo que no tiene bases en la Escritura. Y hay gente, hermanos, que no puedo pensar otra cosa sino que sea diabólica, que no se acerca a recibir la comunión porque no se le puede dar ahorita en la boca. El único que nos retira de la Eucaristía, que nos retira de Dios, que nos retira de la verdad, es el demonio. Y tristemente conozco gente que se ha pasado la pandemia sin comulgar. El que no come mi carne, se los vuelvo a leer, ciertamente les aseguro que el que no come la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre, no tiene realmente vida. Yo quisiera, al final de esta reflexión, dejarles el tema que venimos siguiendo, la fe. ¿Realmente creo en Jesús? ¿Creo que Él es el Señor? ¿Creo que Él puede convertir un poco de pan y un poco de vino en su carne y en su sangre? ¿Verdaderamente lo que queda en el altar después de la consagración es Jesús que se ofrece para darme de comer y darme vida? ¿Realmente creo que es el Dios verdadero con el que me acerco y con quien entro en un contacto directo, profundo, y me uno totalmente, íntimamente a la vid cuando lo como, porque viene y pasa a mi interior en la gracia y se hace conmigo uno? El creador del universo se hace conmigo uno y dice: yo vivo por el Padre, pero el que me come vivirá por mí. Referencia al texto que dirá más adelante San Juan del tema de la vida en el capítulo 15. Yo los quiero invitar, hermanos, a que cuando pasen, no vayan pensando en otras cosas. Háganse conscientes de esto que les estoy diciendo. Y vengan pensando en lo que van a recibir, en la vida eterna que se abre para ustedes, en la pureza que tenemos que tener y no tampoco caer en aquellos de que no, pues es que ahorita se me vino un mal pensamiento. Pues bueno, pues ¿cómo los evitamos, verdad? Pero si nos concentramos en lo que vamos a hacer y nos acercamos verdaderamente con fe y devoción, habiéndonos confesado, no antes de misa, vivan en gracia, hermanos. El sacramento de la reconciliación es para recuperar la gracia, no para comulgar. Siempre debemos de vivir en gracia. Y bueno, pues cuando nos acercamos, hacemos un acto más profundo de fe, de agradecimiento y de amor al Señor, y recibimos, ahora que nos lo permiten, ¿verdad? Quizás después se regresará nuevamente. Yo pienso que en el futuro ya también para México se abrirá como en otras partes, que se pueda recibir como la gente lo pida. Si lo pide en la mano, se le entrega a mano; si es en la boca, en la boca. Me llama la atención la gente que con mucha devoción se acerca, ¿verdad? Y se hinca. Es Dios, sí, pero es el Dios humano, es el Dios que se humanizó, es el Dios que se quedó con nosotros, es el Dios que se hace alimento, es el Dios que se goza cuando lo tocamos, cuando lo abrazamos, cuando lo amamos, cuando lo respetamos. Y por eso lo recibimos en la mano y un momentito de contemplación, ¿verdad? Y después lo pasamos a la boca. Un texto verdaderamente fantástico, hermanos. Ojalá y lo pudiéramos meditar un poco más. Les digo, habría mucho que decir, pero ya me alargué bastante. Baste con esto para este tema tan sensible, tan importante y vital en la vida de un cristiano.
Acerquémonos con fe, creamos verdaderamente en Él y preparémonos adecuadamente para disfrutar el banquete de los ángeles. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.